Entonces, vamos a iniciar compartiéndoles la pantalla. Bueno, esta es la plataforma del Canvas. Es una plataforma que se utiliza en universidades e institutos, entonces tenemos que irnos habituando a la utilización de esta herramienta educativa. Usted dentro de su tablerito, que es la página principal, va a encontrar en la parte derecha, donde está mi mouse, actividades que se le van a ir asignando, de todas las asignaturas. Entonces, ahí encuentra, digámoslo así, las actividades pendientes para que usted vaya dando clic y pueda realizar esas pruebitas, esas actividades que le va a mandar los profesores. Ahora, ustedes son primero, por tanto, tienen materias de optativa, ¿sí? Y las materias de optativa también cuentan para su promedio como tal. Aquí usted dentro de su plataforma debe tener optativa 1. Le va a dar clic dentro de optativa 1 y usted ya tiene la materia de ciudadanía y la materia de filosofía. Otras optativas también son artística y educación física. Esas no van a tener profesor, sin embargo, sí tienen una calificación, ¿no? Entonces, eso se encarga directamente su profesor tutor de irles asignando la actividad artística y de educación física en el caso de que no pueda asistir a la mañana deportiva. Pero son notas que necesitan, ¿no? Porque se puede quedar en supletorio en artística si no presenta. Es una sola calificación durante todo este año, entonces mucho ojo con eso, chicos. Ahora, la materia de ciudadanía y filosofía, Jorge ya les ha de haber explicado que únicamente en esta asignatura vamos a tener 3 unidades, ¿sí? Y en esas 3 unidades usted va a tener que tener 4 calificaciones, tanto 4 de ciudadanía como 4 de filosofía, ¿de acuerdo? Las pruebitas van a estar relacionadas, direccionadas más bien, con el material de aquí, de diapositivas que usted va a tener, o las presentaciones que usted tiene aquí dentro del módulo, ¿ya? En esta asignatura de las optativas, usted no encuentra guías de aprendizaje, como si las encuentra en las asignaturas principales como biología, química, emprendimiento, sociales, historia, perdón. Ahí sí usted encuentra guías de aprendizaje. Pero en estas materias, tanto de ciudadanía como filosofía, por el momento no hay guía de aprendizaje, entonces es importante que usted vaya haciendo anotaciones en relación a lo que vamos viendo dentro de la clase, ¿no, chicos? Para que puedan rendir sus evaluaciones de manera adecuada, tengan buenas notas. De igual manera, dentro de la asignatura de filosofía, aquí en anuncios, usted entra en su curso de optativa y va a encontrar la opción de anuncios. En anuncios, filosofía va a tener una actividad de recuperación, es decir, digamos que de las 4 pruebas, una le fue mal y sacó, digamos, 7 o sacó 4. Para recuperar esa calificación, usted debe de hacer la actividad de recuperación y de esa manera pueda subir su promedio. Recuerde que para pasar sin inconvenientes debe tener 7 en las 4 calificaciones como mínimo. Sí, 7. De igual manera, dentro de emprendimiento, usted va a tener la misma temática. Bueno, en emprendimiento sí tiene guía de aprendizaje, ¿no? Y vamos a ir alternando con las presentaciones de los módulos. En emprendimiento y en filosofía, si usted participa dentro de la clase, también va a tener puntos extra. Que los puntos extra y las actividades de recuperación los pago al final del año lectivo, para que usted sepa con qué calificaciones se va, cuál es su promedio final y de esa manera usted ya no tenga dudas si pasó o no pasó el año, ¿sí? No esté esperando los cuadros al final, como tal vez pasó en el intensivo, ¿no? Para las personas que vienen desde el intensivo. Para las personas nuevas ya va a ser una nueva experiencia este momento para ustedes. ¿Listo? Eso nada más, chicos. Entonces, por favor, usted puede participar dentro de la clase para seguir acumulando puntos y que no tenga ningún inconveniente posterior. ¿Ya? Perfecto. Hasta ahí, ¿alguna duda, inquietud que tengan, chicos? No, ¿Todo claro? Lili, está todo bien. Ya, súper bien. Ok. Entonces, vamos a iniciar ya con la materia como tal de filosofía. Vamos a abordar Grecia y la democracia. Pero antes de adentrarnos directamente al
tema de la democracia y cómo fue que se estructuró la sociedad de Grecia, quiero que me digan cuál es la idea que ustedes tienen de filosofía. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de filosofía? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de filosofía? Escritura y poema, algo así creo que era. Sí, la filosofía Amor a también la puede ser. sabiduría también puede ser. De hecho, filo es amor, ajá, de hecho sí. Ajá, amor La a la estructura, sabiduría. la estructura de la palabra. Muy bien, Dolores. ¿Qué más? ¿Nadie más? La filosofía es amor, ¿no? Sí, dentro de la palabra, de la estructura de la palabra de la filosofía es amor. Amor, Es una sabiduría. palabra, ajá, es una palabra con prefijo. Sofía Ok. y filo. ¿Ya? ¿Nadie más? Ya, perfecto. Entonces, aparte de la definición etimológica, ¿no? Que está súper bien, el amor por la sabiduría, ¿no? Tenemos que identificar que la filosofía es la madre de todas las ciencias. De la filosofía es que en este momento nosotros podemos estudiar como tal algunas teorías que usted encuentra en química, que usted encuentra en biología, ¿sí? De matemáticas, de física, nació desde la filosofía. Entonces, por eso es que la filosofía es considerada como la madre de todas las ciencias. Para que nosotros podamos desarrollar o tengamos el conocimiento que hoy tenemos, los instrumentos científicos que hoy tenemos para comprobar la realidad o las leyes del mundo en que vivimos, la presencia de pensadores fue sumamente fundamental, ¿sí? Aquí sí podemos aplicar o decir la curiosidad del hombre es lo que nos ha permitido avanzar y eso es lo que establece la filosofía, que usted desarrolla una idea y de esa idea se empieza a construir teorías, se empieza a construir principios, etcétera, que hoy en día pues delimitan, ¿no? Nuestra existencia o explican como tal nuestra existencia. Ahora, la filosofía nace dentro de Grecia con los pensadores que seguimos estudiando, ¿no? Como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, pensadores sumamente importantes que han permanecido dentro de la historia por el aporte de sus ideas, ¿sí? Que se siguen desarrollando en este momento. Entonces, vamos a analizar primero el mundo griego. Usted ya sabe que Grecia se ubicó dentro de Europa, ¿cierto? Lo vimos un poquito en el intensivo, lo vimos dentro de las escuelitas, ahí por ahí acordándonos un poquito, ¿sí? Grecia era una sociedad, digámoslo así, que valoraba sobre todo el arte y el pensamiento. Cosas que en este momento ya no se valoran como tal. En esta sociedad ya no se valora como tal. En Grecia sí se valoraba muchísimo el arte y el pensamiento, ¿sí? Y sobre todo nos dicen que esta cultura tenía una cosmovisión sumamente mítica. ¿Cómo sabemos que tenían esta cosmovisión mítica? Por los poemas que han sobrevivido durante la historia, que fueron escritos por Homero, que ya vamos a hablar más adelante y que todos en algún momento hemos escuchado estas historias, incluso hemos visto algunas películas de la historia, ¿no? Entonces, Grecia es la cuna de la cultura como tal y que fue absorbida por diferentes circunstancias, por otras civilizaciones y que hoy en día siguen teniendo un impacto sumamente importante en nuestras vidas. La mitología griega establece la presencia de los dioses, los semidioses y de los humanos, ¿de acuerdo? Teniendo una relación específica entre cada uno de ellos. La sociedad griega en este caso era politeísta, ¿sí? Nosotros somos, bueno, no nosotros, la mayoría son monoteístas, sobre todo la religión católica, que es monoteísta. ¿Cuál es la diferencia entre politeísta y monoteísta? Que también es una palabra compuesta por prefijos.
¿Cuál será la diferencia? Nadie, ¿qué es poli, qué es monoteísta? En monoteísta puede ser solo un dios y en la otra muchos. Ya, súper bien. Por ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, mono significa uno, ¿sí? Teístas es relacionada a la religión, diosito, por así decirlo. Entonces, monoteísta es que usted cree únicamente en un dios, mientras que en Grecia eran politeístas porque tenían varios dioses. Cada uno de los dioses explicaba diferentes fenómenos de la naturaleza o incluso emociones como tal o cualidades humanas que tenía en ese momento esta sociedad. Ahora, ¿cómo sabemos los tipos de dioses o qué dioses regían en ese momento la estructura incluso de los dioses? Por la existencia de los poemas de Homero. Homero escribió dos principales obras que son la Ilíada y la Odisea, que por ahí usted lo ha de haber escuchado, por ahí la han de haber mandado a leer en algún momento, o vieron la película incluso de la Odisea y la Ilíada, ¿sí? Entonces, en base a ello, nosotros podemos identificar los diferentes dioses, la mitología como tal que tenían y la relación que tenían o el papel que tenían los dioses con la humanidad. Entonces, vamos en este momento a escuchar un breve resumen de del primer poema de Homero, ¿sí? Que es la Ilíada, y que después de la Ilíada se desata la segunda obra que es conocida como la Odisea. Entonces, permítanme para que podamos verlo de manera un poquito fugaz, porque sí es sumamente larga. Más venimos a deleitarte con un nuevo resumen animado de Infolibros. Se trata nada más y nada menos que de la Ilíada, escrita por Homero. Estamos ante un poema épico, atribuido al autor griego Homero, que narra algunos acontecimientos de la guerra de Troya, la cual tuvo una duración de 10 años. Pero no te preocupes, no te vamos a contar todo lo que pasó en esa década. La Ilíada solo narra en 24 cantos lo que ocurrió en 51 días del último año. De hecho, se enfoca en lo que sería el episodio que iniciaría el desenlace de la historia, la ira de Aquiles. Como siempre, vamos a ponerte rápidamente en contexto. Esta obra se inspira en la mitología griega. Cabe decir que para ese entonces el pueblo griego consideraba los mitos como hechos reales. Estamos hablando del periodo entre el siglo II y el año 520 a.C. Todo comenzó con el rapto de Helena por parte de París. París era el hijo del rey de Troya, Príamo, y Helena era la esposa de Menelao, el rey de Esparta. Agamenón, que era el rey de los griegos y hermano de Menelao, por supuesto lo apoya. Entonces se desata la famosa guerra. ¡Ay, París! ¿Qué fue lo que hiciste? Luego de 9 años de conflicto por causa del rapto de Helena, sucede algo que enfurece a Aquiles. Agamenón tenía cautiva a Criseida, la hija de Crises. Crises pide a Agamenón que le devuelva a su hija, pero este se rehúsa. Entonces, Crises se ve obligado a recurrir al dios Apolo, quien envía la peste negra al campamento de guerra de los griegos para castigarlo. Azotados por la enfermedad, el mejor soldado del ejército griego, Aquiles, consulta al adivino Calcas acerca de la causa de la peste. Este le revela el origen de tal castigo. Finalmente Agamenón cede, pero ante la pérdida de Criselda decide raptar a Briseida, la esclava preferida de Aquiles. ¡Vamos! Eso no se hace. Aquiles es su mejor soldado y lo provoca de esa manera, todo para demostrar su poder. ¿Tú qué harías en el lugar de Aquiles? Pues veamos cómo el soldado griego lo resuelve. Ante tal acción, Aquiles, por supuesto, decide retirarse de la batalla. Estaba realmente enfadado. Gracias a este impasse, Héctor, el mejor guerrero de los troyanos, hermano de París y jefe del ejército, aprovecha para avanzar en el ataque, tomando ventaja en la batalla. Al ver que todo se venía abajo, Agamenón devuelve a Briseida para que Aquiles retome a la guerra, pero aún así no accedió.
Algo rencoroso este Aquiles, ¿no crees? Debido a la terca negación de Aquiles, su amigo Patroclo intenta persuadirlo para que regrese a luchar, pues sin él tenía menos probabilidades de continuar en pie. Esto tampoco funcionó. Sin embargo, Aquiles le entrega su armadura a Patroclo para que vaya a la batalla, haciéndole la observación de que solo se encargara de cuidar las naves de su ejército. Patroclo no le hace mucho caso y, en cambio, se hace pasar por Aquiles, haciendo que los troyanos retrocedan. En la contienda, Apolo y Euforbo lo hieren. El pobre Patroclo se fue huyendo a buscar a Aquiles para que lo socorriera, pero Héctor no podía desaprovechar la oportunidad y salió tras él. Y bueno, adivina qué pasó. Sí, Héctor mata a Patroclo creyendo que estaba matando al gran soldado griego Aquiles. ¡Ay, Héctor, ya quisieras! Como ves, Héctor no solo no mató a Aquiles, sino que además desató su furia incontenible. Todo lo que podía salir mal, pues salió mal. Menelao encuentra el cadáver de Patroclo y se lo lleva a Aquiles, porque a ver, Menelao no tiene un pelo de tonto y su objetivo era que Aquiles volviera a la batalla. Y lo logró. Aquiles no quiso hacer los funerales de Patroclo hasta tanto no vengara su muerte. Se hizo de una nueva armadura que su madre, la diosa Tetis, decidió mandar a forjar. Entonces el soldado griego se fue con su nueva armadura y toda su furia, logrando asediar al ejército troyano que se refugió en la ciudad amurallada. Pero Héctor, como era todo un hombre de honor, no podía quedar como un cobarde, así que decidió enfrentar a Aquiles. ¡Ay, Héctor, ya veíamos venir esto! Pues sí, murió en manos del poderoso semidios griego. Como podrás imaginar, Aquiles no se conformó con verlo muerto y permitir que sus compatriotas lo enterraran, sino que quiso completar su venganza humillándolo. Arrastró el cadáver del hijo de Príamo alrededor de las murallas de Troya, alado por caballos, y para completar la hazaña, se lo llevó al campamento griego. El rey Príamo, que amaba mucho a su valiente hijo, fue en busca de Aquiles y se arrodilló frente a él, pidiéndole que le devolviera el cuerpo sin vida. ¡Pobre hombre! Ante este gesto de amor, Aquiles se conmueve y finalmente le entrega el cadáver a Príamo, quien por fin puede hacer las pompas fúnebres de Héctor, las cuales duraron 11 días. Y así termina este clásico de la literatura universal. Muy entretenido, ¿no? Claro, Homero lo relata en un lenguaje poético y magistral, así que nunca descartes su lectura. Lo que nosotros te hemos dado es apenas una pincelada. Listo, chicos. Perfecto. Entonces, una vez que termina la guerra ya con Troya y los soldados vuelven a casa, es cuando empieza la siguiente obra escrita por Homero, que es la Odisea, donde de igual manera intervienen varios dioses, varias criaturas míticas y semidioses para poder concluir con esta obra, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, profe, ¿quién fue Homero? Homero se supone o se dice que es un seudónimo del escritor que estableció estas dos obras. Sin embargo, no se tiene un conocimiento claro como tal de quién fue este personaje y de dónde sacó, ¿no?, estas historias de la Ilíada y la Odisea. Perfecto. En base entonces a estas dos historias de la Ilíada y la Odisea, es que dentro de sus narraciones epopeicas, nosotros podemos identificar cómo es que los dioses en ocasiones descendían con los humanos para poder fraternizar con estas personas y con sus creaciones como tal, y de esa unión nacían los semidioses, que también eran considerados como héroes o que tenían roles importantes como de salvación dentro de la creación, que eran los humanos, ¿ya? También encontramos el aspecto del Olimpo, que es un espacio único y exclusivamente en donde solamente los dioses pueden vivir, y también ciertas ventajas, ciertos alimentos que únicamente los dioses pueden acceder, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos como preámbulo antes de que iniciara la Ilíada, la guerra como tal, una escena en donde esta guerra se desata por la manzana de la discordia y la pelea en una de estas tres diosas. Y con ello identificamos perfectamente que los dioses no son diferentes a los humanos, por así decirlo. La divinidad que poseen
no los hace diferentes o no los excluye de emociones humanas como la envidia, como la ira, como la vergüenza, sino que en base a estas emociones los dioses empiezan sus juegos con el mundo humano y producen ciertas desgracias en el mundo, ¿no? De igual manera, los mitos en este momento de Grecia, en este momento, en esta civilización, les permitían comprender la realidad en la que vivían, no en base a hechos científicos, no en base a teorías, no en base a lo que se puede replicar, a lo que nosotros podemos identificar como algo verdadero, algo científico, algo irrefutable, sino que la realidad de Grecia en este momento se explicaba en relación a los dioses. Si había una guerra fue porque alguien intervino, ¿sí? Si nacía alguien excepcional, de igual manera, alguien intervino. Chicos, siempre que ustedes se encuentren dentro de las, un paréntesis, ¿no? Siempre que ustedes encuentren dentro de las presentaciones de estos foquitos o estos dibujitos o una computadora, denle clic por favor para que ustedes puedan ver los diferentes videos que están adjuntados. Filosofía es un tema muy, muy amplio y para el tiempo que nos da, entonces es muy, muy difícil que ustedes puedan comprender o se pueda dar toda la asignatura. Entonces, después de clases, ustedes pueden revisar de igual manera los videos que están adjuntados, que no son muy largos, y de esa manera puedan tener un poquito más clara toda la temática, ¿no? Ya, final de ese paréntesis. De igual manera, los dioses que nos describen dentro de estas historias, dentro de estos poemas de Homero, poseen cierta jerarquía, ¿sí? Hay 3 dioses principales y de igual manera existe un preámbulo, ¿no? Antes de que el Olimpo y los dioses reinaran sobre el Olimpo, existía otro tipo de estructura jerárquica, en donde ya tenemos a los titanes, que los titanes no eran más que fuerzas como tal de la naturaleza, fuerzas devastadoras, y cuando ellos reinaban, la humanidad no podía subsistir o no podía sobresalir porque existían temblores, existían erupciones de volcanes, existían tsunamis, etc. Entonces, cuando los dioses derrotan a los titanes y se volcan en el Olimpo, es cuando la humanidad también empieza a crecer. Entonces, de esa manera, va explicando la sociedad griega cómo desde el punto en el que la tierra era totalmente inhabitable, empieza a surgir la civilización humana. Y si ustedes se fijan, de igual manera, dentro de diferentes culturas existe un tipo de pensamiento cosmológico relacionado, igual, en el que se explica cómo la Tierra va evolucionando para ser apta para la humanidad y cómo la humanidad va floreciendo posteriormente. De igual manera, existen varios dioses, pero 3 dioses son los principales reinantes dentro del Olimpo, los 3 hermanos que derrotaron a los titanes. El primero es Zeus, que es el que controla el rayo, y después tenemos a Poseidón, que es de igual manera el dios del mar. ¿Alguien sabe cuál es el tercer dios griego de los 3 hermanos? Puede ser Hades. Muy bien, Edgar. De hecho, es Hades, ya que controla el inframundo, ¿no? Y se encarga de lo que Dante establece como purgatorio y demás. O el infierno, como lo conocen de igual manera la cultura católica, bueno, no la religión católica también, ¿no? Entonces, de esa manera se van distribuyendo los hermanos para poder gobernar. Zeus en el cielo, Poseidón en el mar y Hades en el infierno o encargado de las almas humanas, ¿no? Después de ellos existen uniones entre los dioses o uniones dentro con los humanos para dar semidioses que fueron de igual manera ascendidos a dioses, ¿sí? O en el caso igual de Atenea, que fue únicamente salida de la cabeza de Zeus y que también es su hija, ¿no? Luego de ello establecemos un proceso de cambio, ¿sí?, de pensamiento dentro de la cultura griega y surge la denominada democracia. La democracia, que es un proceso de gobierno, una forma de gobierno que seguimos validándola hasta el día de hoy y que de hecho es la forma de gobierno en la que nosotros estamos inmersos. ¿Quién me puede decir qué es la democracia?
¿Qué será? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de la democracia? De que nosotros vivimos en democracia, este plus, ¿no? Que últimamente dentro de redes como TikTok, por acontecimientos en otros países, está haciendo tan controversial la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Nadie? ¿Quién es la democracia, chicos? La democracia. Vamos. José. Puede ser que la democracia nosotros la interpretemos como en nuestro país somos un país democrático, donde tenemos la libre expresión y también tenemos, como antes nos decía el licenciado, podemos elegir lo que nosotros queramos hacer. Muy bien, excelente. Una definición bastante completa. Siempre y de cuando democracia. basados a las leyes del Estado. Ya. ¿Alguien más? ¿Qué es la democracia? Somos guiados por un mandatario. Ya. Guiados. Podría- Puede ser guiados por un mandatario. ¿Qué más? Podría. ¿Ya? Ok, si tienen por ahí alguna relación. Sobre todo es importante aclarar que la democracia no es solamente ir cada 4 años porque nos obligan y nos multan, sino vamos a votar para ver quién es el presidente, quién es el prefecto, quién va a conformar la asamblea, etcétera. No, la democracia va muchísimo más allá y ya que estuvimos hablando al principio de la etimología de la palabra, la democracia también significa el poder que tiene el pueblo o el poder del pueblo, ¿sí? Que no es más que la capacidad, el derecho que usted tiene de poder seleccionar, dirigir hacia dónde quiere que se vaya su rumbo, hacia dónde quiere que el pueblo se direccione, ¿sí? Entonces, ustedes mismos, en este caso nosotros mismos, escogemos quiénes son nuestros representantes. Como bien decía el compañero, también estamos hablando de libertad de elección, libertad de expresión, esta parte de participación, ¿no? Se puede proponer incluso ciertas leyes, ciertas normativas para que se vuelvan o pasen dentro de la normativa ya legal del país. ¿Sí? De igual manera, la libertad de participar dentro de los procesos que se están llevando a cabo, porque todo lo que se hace dentro del gobierno se supone que es para el pueblo. Y el pueblo, con su derecho a la democracia, ejerciendo la democracia, tiene voz y voto de opinar y también de participar en diferentes procesos siempre direccionado al beneficio del pueblo, ¿no? Entonces, no es solamente que tenemos que ir cada 4 años, en ocasiones ni siquiera vamos a ello. Si hay personas que ya 4 periodos de presidentes no han ido a votar, sí, porque la multa y demás, y luego ya no pagan la multa, etcétera, ¿no? Sino que es un proceso que le permite a usted como tal tomar las riendas de hacia dónde va o hacia dónde quiere que vaya como tal el país. ¿Sí? ¿Qué leyes incluso podría usted proponer para mejorar el establecimiento o la calidad de vida que en este momento tenemos? Entonces, mire, la democracia nos permite ser iguales ante la ley, ¿sí? Tener igualdad, tener libertad para poder nosotros direccionarnos a donde queramos. Sí, el hecho de que escojamos representantes dentro de cada periodo de tiempo no significa que hemos cedido totalmente el poder a esa persona, sino que también nosotros podemos seguir monitoreando, indagando de cómo está haciendo ese proceso administrativo, ¿ya? Entonces, literalmente, la democracia es que el pueblo está liderando, está gobernando como tal todos los recursos, todos los aspectos del Estado. ¿Sí? De esa manera, un gobierno no puede ser arbitrario e imponer la voluntad o las leyes que ellos quieran, sino que deben de ser, en este caso, consultadas por y aprobadas por el pueblo. ¿Sí? Entonces es una cosa que en este caso no está sucediendo, que incluso no sucedía hace algunos años atrás dentro del país, en donde teníamos gobiernos de dictadura, ¿sí? Autoimpuestos, autocráticos, y que no sucedía hace muchísimo tiempo
cuando reinaba las formas de gobierno monárquicas, es decir, que un monarca, un único elegido de Dios, que por ahí lo debieron de ver con Jorge, era quien gobernaba por derecho divino a todo el pueblo, ¿sí? Entonces, hemos evolucionado en este caso bastante en el tipo de trato que se le da al pueblo, por eso es que el pueblo ahora tiene mayores beneficios que, si usted se fija, antes de la Revolución Francesa, muchísimos más, ¿ya? De igual manera, dentro de Grecia, en Atenas específicamente, esta ciudad también nombrada en honor a la diosa Atenea, establece o sienta las primeras bases de la democracia, en donde ciertos ciudadanos, ya tenemos incluso la definición de ciudadano, cuando usted nace y empieza ya a tener derechos, tienen acceso a puestos públicos para poder opinar, para poder decidir de impuestos, para poder decidir ciertas leyes que afecten o no afecten a la comunidad, que beneficien a los más pobres o beneficien a los más ricos. De igual manera, ahí establecemos posteriormente la presencia de los patricios dentro de estas reuniones, que ya lo vamos a hablar posteriormente, para que no exista ahí confusiones, ¿no? Entonces, de igual manera, aquí tienen una computadorcita, por favor, denle clic para que les amplíe un poquito más este aspecto de la democracia, en donde ya, como les menciono, no tenemos solamente el derecho a escoger el gobernante, sino también el derecho a opinar y a pedir cuentas, ¿no? A pedir cuentas. Listo. Hasta allí, chicos. ¿Alguna duda, inquietud que tengan? ¿No? ¿Todos claros? No, todo bien. Ya, muchas gracias, Ingrid. Perfecto. Entonces, eso, chicos, por favor, para las personas que son nuevas en el manejo de la plataforma, de igual manera existe un cursito que es introductorio para que puedan direccionarse el uso de la plataforma. Recuerde, por favor, que en todos los cursos usted debe de dirigirse a tareas para poder desarrollar las actividades que se le van a ir asignando, que no son más que pruebas que usted va a desarrollar dentro de la plataforma, ¿no? Y que posteriormente usted va a revisar y va a tener sus calificaciones. La primera prueba que vamos a hacer con esta asignatura optativa de filosofía, la van a hacer conmigo, ¿sí? Para que de esta manera ustedes puedan ir direccionándose de cómo va a ser las pruebitas en esta asignatura, cuántas preguntas va a ser, cuánto tiempo va a ser, cómo va a ser el tipo de calificación que se les va a otorgar dentro de estas pruebitas, y de esa manera no surjan accidentes de que rendieron 2 veces la prueba y se les bajó la nota, etcétera. Sí, o de que abrieron por error la prueba y se fue con 0 esa prueba. Sí, pues todo eso lo vamos a ver cuando tenemos la primera unidad y rindamos como tal la primera evaluación, ¿ya? Hasta ahí entonces, chicos, nos quedamos la clase del día de hoy. Ya sabe, cualquier inquietud que usted tenga, cualquier duda que usted tenga, en bandeja de entrada me puede escribir. Solo debe colocar mi nombrecito y me pone el asunto del mensaje para poderle atender con mayor facilidad, ¿ya? Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos entonces el siguiente sábado. Siga, por favor, revisando la plataforma, familiarizándose con la plataforma para que pueda tener un mayor uso y desenvolverse mejor. Muchas gracias, Licen.